Buenas, espero que anden bien. El día de hoy les quiero hablar un poco de química del agua. Este es un punto clave para obtener cervezas de calidad, específicamente para obtener un mosto de calidad, lo cual nos va a llevar después a obtener una cerveza de calidad. Básicamente les quiero comentar un poco sobre los conceptos de pH, de alcalinidad, de dureza del agua. Y vamos a estar hablando también de los diferentes minerales, de las diferentes formas de mineralizar el agua. Siempre yo recomiendo partir de la base de un agua con la menor cantidad de minerales posibles. Eso es súper importante, eso nos va a permitir tener margen para jugar. Y además hay un tema importante que voy a tratar de fundamentar a lo largo del video, que en general las mejores cervezas, las cervezas más delicadas, más tomables, con menos astringencia, salen usando aguas con menor cantidad de minerales. Para poder empezar a jugar con todos estos temas, les recomiendo a los que no lo hacen todavía o no conocen del tema, que traten de acceder o traten de hacerle un análisis físico-químico al agua que están utilizando para hacer cerveza. Esto es clave porque si no tenemos el análisis del agua que estamos usando, que al menos nos indique cuáles son los minerales claves que nosotros más nos influyen en el proceso, vamos a estar cocinando a ciegas con respecto a la química del agua. Quiero empezar a comentarles sobre el concepto de dureza. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un agua es muy dura? Básicamente el concepto de dureza está asociado a los iones de calcio y de magnesio que tenemos en el agua. Decimos que un agua es dura porque normalmente ese agua tiene una alta concentración de sales de magnesio y de calcio, y esto suele generar deposiciones que se ven en forma de incrustaciones, son durezas que se forman en las superficies. Esto también se puede llegar a ver en la dificultad de los jabones en generar espuma. Cuando frotamos el jabón y no genera espuma, esto también está relacionado con la dureza. Acá es importante separar la dureza temporal de lo que es la dureza permanente. La dureza temporal sumada a la dureza permanente va a dar la dureza total. Pero la dureza temporal es la que está asociada a los carbonatos y la dureza permanente principalmente a los cloruros y a los sulfatos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mucho cloruro de calcio, por ejemplo, en el agua, eso va a ir a la dureza permanente, y si yo tengo mucho carbonato de calcio, eso va a formar parte de la dureza temporal. La dureza temporal es la dureza que podemos precipitar, por ejemplo, cuando hervimos el agua. Si nosotros hervimos el agua, vamos a reducir o eliminar la dureza temporal. ¿Por qué? Porque los carbonatos de magnesio y de calcio son mucho menos solubles en el agua caliente y van a precipitar al fondo de la olla cuando hirvamos esa agua. Ahora, vamos a estar precipitando el calcio, que es un mineral esencial para nuestra cerveza, y esto también nos va a generar que precipitemos los carbonatos. El carbonato está asociado a la alcalinidad del agua. Muchas personas pueden querer hervir el agua para bajarle la alcalinidad. Pero el problema que tiene esto es que vamos a eliminar el calcio del agua. Nosotros necesitamos, siempre se dice en cerveza, contar con una mínima cantidad de calcio, que es muy beneficioso para nuestro proceso. Nosotros necesitamos tener mínimamente 50 partes por millón de calcio en el agua que usamos para elaborar, para hacer cerveza. Y el calcio es súper importante porque sirve de protector para las enzimas de la maceración, más particularmente a la beta amilasa. Es muy importante el calcio para la precipitación de proteínas tanto en el macerado como en el hervido, y es clave para lograr una buena floculación de la levadura posterior a la fermentación. Con lo cual hay que tener cuidado con esta técnica de hervir el agua o prehervir el agua para poder decantar el carbonato de calcio en forma de bicarbonato de calcio, porque estaremos reduciendo la alcalinidad, sí, parcialmente un poco, pero estaremos quitando el calcio también, que es un mineral esencial, y después se lo vamos a tener que agregar con otra sal. Por lo general no es muy recomendable prehervir el agua para reducir tanto sea dureza como alcalinidad. Y el otro compuesto de la dureza, que es el magnesio, es también muy importante para nuestro proceso, es un gran nutriente de la levadura, un nutriente esencial.
En las fuentes de agua naturales generalmente no hay grandes cantidades de magnesio, hay mayor cantidad de calcio, pero tenemos la ventaja de que la malta aporta muchísimo magnesio. En general, hay muchos estudios que se han hecho. En general, cuando empastamos, el magnesio que le aporta en el mosto, la malta al mosto, perdón, está siempre arriba de los 50-60 ppm, lo cual es una buena cantidad como para que la levadura pueda usar como nutriente. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es la alcalinidad. La alcalinidad puede definirse como una medida de la capacidad de ese agua de neutralizar ácidos. Los principales contribuyentes a la alcalinidad son los carbonatos, los bicarbonatos y los hidróxidos. En el agua de fuentes naturales normalmente no hay hidróxidos, así que los principales contribuyentes van a ser los carbonatos y los bicarbonatos, que pueden ser normalmente de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio. Y una consecuencia de tener una alta alcalinidad en el agua es la de poder mantener su pH estable o relativamente estable ante agregados de ácidos. Esto se lo denomina como la capacidad buffer del agua. Para mí es importante entender la separación que hay entre el término de agua alcalina y alcalinidad en el agua. Agua alcalina es un agua que tiene un pH arriba de 7. Todavía no hablamos de pH, pero en la escala de pH recordemos que una solución que tiene un pH arriba de 7 se considera alcalina y abajo de 7 es una solución ácida. El agua alcalina es el agua que tiene un pH arriba de 7. Eso no quita, o el agua ácida es el agua que tiene un pH abajo de 7. Eso no quita que un agua con un pH abajo de 7 tenga alcalinidad. La alcalinidad en el agua es lo que va a dar el efecto buffer que les comentaba antes, que ante el agregado de ácidos se genere una resistencia para la reducción del pH. Muchos cerveceros tienen la práctica de reducir el pH y medir el pH del agua para el agua de lavado. Lo bajan a 5,4, teniendo el mosto en el macerador a 5,4, hacen todo el lavado con el agua a 5,4 y cuando llegan al hervido tienen un pH de 5,6, 5,7 y se preguntan por qué pasó eso. Porque el pH del agua no nos indica su nivel de alcalinidad. Sí, el pH del agua nos puede llegar a servir si nosotros sabemos cuál es la alcalinidad de un agua y su pH inicial, podemos saber a qué pH tenemos que llevarla con el agregado de ácido para matarle la alcalinidad. A mí me gusta para el agua de lavado llevar la alcalinidad a 0 o incluso un poquitito abajo de 0, principalmente o especialmente para el agua del final del proceso de lavado, o sea, para la última agua que agregamos en el lauter o en el macerador, si estamos usando un macerador para lavar, para hacer el lavado de granos, para el lavado de las azúcares de los granos, ¿no? Es importante que la alcalinidad del agua sea 0 o sea levemente negativa para que no nos genere esa alcalinidad que queda en el agua, no nos genere una suba de pH en el mosto y no superemos un pH de 5,6 en el proceso de lavado. Es importante que en todo el proceso de elaboración de cerveza nunca superemos el pH de 5,6. 5,6 debería ser nuestro límite. Arriba de eso vamos a tener una cierta, muy leve, pero un cierto nivel de extracción de taninos de las cáscaras de las maltas que van a generar un poquito de aspereza en la cerveza. Vamos a tener procesos oxidativos acelerados, así que no nos conviene estar en un pH tan alto. Bueno, ya que estamos hablando de pH, vamos a ver un poquito de qué se trata esto del pH. Como habrán oído hablar, el agua pura está formada de la molécula H2O. Hay una muy pequeña parte de estas moléculas en el agua que están en constante disociación. ¿Qué significa esto? Que se le separa el protón hidrógeno del anión hidroxilo. Lo que en realidad se ha podido evidenciar es que el protón hidrógeno termina reaccionando con una molécula de agua y forma el ion hidronio. Pero a fines prácticos es lo mismo, vamos a suponer que es lo mismo protón hidrógeno que el ion hidronio. Básicamente el pH
que significa potencia de hidrógeno, lo que mide es la cantidad de hidrógeno que tenemos en el agua. Cuando hablamos de agua pura, en el agua pura hablamos de que el pH 7, que es el pH neutral, hay un balance, o sea, hay una misma cantidad de los hidronios o protón hidrógeno con los hidróxilo. Cuando el agua ya no es pura y empezamos a agregar bases y ácidos en el agua, ya bueno, todo se empieza a complejizar un poquito más. Un ácido es un compuesto que tiene hidrógenos para donar. O sea, básicamente cuando agregamos ácido en el agua, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de hidrógeno y esto va a significar en una baja de la escala de pH, una baja del pH. Por el contrario, cuando agregamos una base, lo que estamos aportando son hidróxidos en el agua. Y esto lo que va a generar es que va a captar los hidrógenos que tenemos en el agua, los va a reducir y al reducirlos el pH aumentará. Vamos a bajar esto a la práctica. ¿Qué es lo que pasa con el pH cuando nosotros empastamos? Básicamente la malta va a aportar un montón de minerales, el agua también, pero lo que sucede cuando nosotros empastamos es que los fosfatos de la malta van a reaccionar principalmente con el calcio y con el magnesio, van a generar sales insolubles y van a aportar hidrógeno, o sea, con lo cual la cantidad de hidrógeno en esa agua va a aumentar. ¿Y qué pasaba cuando aumentaba el hidrógeno? Bajaba el pH. Entonces esto es lo que nos genera la baja del pH cuando nosotros empastamos un agua, por ejemplo, de pH 7 con nuestras maltas. Generalmente se va para abajo el pH, normalmente se va para abajo el pH. Y es por esta reacción con los fosfatos, el calcio y el magnesio. Ahora bien, por otro lado tenemos que el agua tiene o puede tener un nivel de alcalinidad. La alcalinidad del agua va a generar un efecto buffer, o sea, va a absorber esos hidrógenos y no va a permitir una baja tan importante del pH, con lo cual mientras más alcalina sea el agua que usemos para empastar, más alto nos va a quedar el pH del empaste. El pH del empaste ideal está en el rango de los 5,2 a 5,5. Como yo decía antes, hay que tratar, yo antes lo decía por el lavado, pero en realidad hay que tratar de que en todo el proceso no superemos un pH de 5,6. Por eso la recomendación para macerar está entre 5,2 y 5,5. Todo lo que esa alcalinidad que tenga el agua, que la reacción entre los fosfatos, el calcio y el magnesio no haya podido neutralizar, se le llama alcalinidad residual. Esto es un concepto que bueno, muchos cerveceros no lo usan, no es necesario entenderlo, pero por ejemplo Palmer, muchos cerveceros han aprendido del libro How to Brew de Palmer. Palmer tiene una gráfica que está muy interesante, donde él, partiendo del dato de calcio, de alcalinidad y de magnesio, podemos llegar a entender cuál es la alcalinidad residual. Y por otro lado, conociendo el color de la cerveza, el color debido a las maltas que estamos aportando en el empaste, podemos determinar qué nivel de alcalinidad residual necesitamos. El color del mosto o el color que aportan las maltas es importante para predecir el pH, porque hay que entender que las maltas especiales, las maltas más tostadas, son las maltas que más nos van a ayudar a acidificar, son las que nos van a llevar al pH del mosto más abajo, principalmente las maltas negras y los caramelos muy tostados, esos acidifican muchísimo, con lo cual si nosotros tenemos presencia de esas maltas, quizás necesitemos un cierto grado de alcalinidad en el agua para entrar dentro del rango de pH. En la mayoría de los casos, siempre se le suele agregar un ácido al empaste para entrar dentro del rango. Hay diferentes estudios, y uno también, esto es algo que lo puede hacer en su casa, que si uno mezcla un agua pura, agua destilada, que sería lo más cercano al agua pura que podemos obtener,
con malta pilsen y hace un empaste de el agua destilada y malta pilsen, lo que vamos a lograr es un pH, dependiendo de la malta, de entre 5,7 y 5,8 por lo general, dependiendo del fabricante de la malta. Esto está fuera del rango, con lo cual por eso es importante saber que haciendo cervezas doradas, donde la mayor cantidad de la malta va a ser una malta base, Pilsen, Pale Ale, Viena o Múnich, generalmente vamos a estar aportando una cierta cantidad de ácido en el agua. Para poder entender qué cantidad de ácido tenemos que agregar en el agua o al empaste, cuando hagamos justamente el empaste, es importante hacerse de las calculadoras. Hay varias calculadoras que nos ayudan en esta tarea de poder predecir cuánto ácido tenemos que agregar para lograr estar dentro del rango óptimo de pH en el empaste, que es un rango bastante amplio, con lo cual es difícil no estar ahí adentro, ¿no? Es difícil errar por tanto. Las calculadoras más importantes son las de Brewer Friends, que es una calculadora online, la van a poder encontrar en la página de Brewers Friends. Y otra de las calculadoras que es muy conocida, es un Excel, es el Brun & Water. Estas son las calculadoras más usadas, pero hay otras también. Estas son las más usadas que yo les recomiendo. Hay dos investigadores muy importantes que son Kunze y Narcis, que plantean que estar dentro del rango más bajo de pH, o sea, cercano a 5,2 durante el proceso de maceración y bueno, de todo el proceso, también en el hervido, es muy beneficioso, y ellos plantean una serie de beneficios que tienen que ver con que vamos a obtener una mejor coagulación de las proteínas en el trub, vamos a tener una mejor eficiencia en el macerado, vamos a tener menores reacciones oxidativas en general a un pH más bajo, se generan menores reacciones oxidativas. Esto se traduce también en una menor coloración del mosto durante el proceso de cocción. Vamos a obtener una mejor disolución del zinc. Vamos a tener también beneficios como para la levadura también, estar en un pH un poquito más bajo a la levadura le viene bien. También vamos a tener beneficios en cuanto a lo que tiene que ver con la tomabilidad de la cerveza. Va a ser una cerveza menos astringente, más suave, menos áspera. Vamos a tener una mejor calidad del lúpulo, sí, quizás también una menor intensidad del amargor, pero va a ser un amargor de mucha mejor calidad. Con lo cual, si nosotros agregamos, por ejemplo en IPAs, una cantidad considerable de lúpulo y lo hacemos a un pH más bien bajito, en la parte baja del rango, vamos a tener una IPA con un amargor muy placentero. La única complicación que tiene esto de estar en un rango de pH tan abajo durante la maceración es que vamos a estresar un poquito a la alfa-amilasa, pero bueno, esto en general no es un problema en cervezas que usamos Pilsen de malta base. Sí puede llegar a ser un problema en cervezas que usamos 100% de malta Múnich o la Múnich como la malta base. Bueno, y así como les decía que es importante partir de un agua con una alcalinidad baja para poder estar dentro del rango de pH óptimo para nuestro proceso de cocción, es importante también que en general el agua tenga niveles bajos de sales. Yo siempre digo que en el agua es importante el concepto de menos es más. Mientras menos sales nosotros tengamos en el agua, vamos a obtener cervezas de mejor calidad por lo general. Hay que ver qué es lo que está buscando cada cervecero, ¿no? Pero por lo general, menos sales van a generar una cerveza más suave, más redonda, menos áspera, con menos astringencia. Y esto, bueno, por ejemplo, tenemos el sulfato, que si está demasiado elevado en la cerveza, nos va a generar ese amargor puntiagudo, ese amargor que se siente al final de la lengua y no está bueno, no es placentero. Por eso hoy las IPAs se están haciendo sin sulfatos o con muy pocos sulfatos, algo que antes era impensado. Hoy está pasando y por eso es que ha mejorado enormemente la calidad del amargor de las IPA en los últimos años.
También está el tema del sodio que aporta, el cloruro de sodio es la sal de mesa y esos dos combinados muy altos van a generar un gusto salado en la cerveza, perdón. Si nosotros tenemos una alta cantidad general de minerales, vamos a generar un gusto metálico, sabores minerales en el agua que no están buenos, asperezas y cuestiones que tienen que ver con falta de sedosidad o falta de redondez en la cerveza. Con lo cual, generalmente lo que necesitamos es un agua baja en minerales. En las fuentes naturales, las aguas bajas en minerales están en las aguas de río, ¿no? Que generalmente los ríos se nutren de las lluvias. El agua que baja de la montaña, que es de deshielo, también es un agua muy baja en minerales. Y por el otro lado, las fuentes de agua que vienen del piso, que vienen de agua de pozo, son altas en minerales. Esas generalmente no son las más recomendables para hacer cerveza. Si nosotros contamos con una fuente de agua alta en minerales, lo que tendríamos que hacer sería conseguir un equipo de ósmosis inversa. El equipo de ósmosis inversa es un filtro, básicamente, que lo que hace es sacarle los minerales al agua. ¿Le saca todos los minerales? No. ¿Le saca gran parte de los minerales? Sí. Si el equipo de ósmosis inversa funciona bien, el agua queda muy parecida al agua destilada, queda prácticamente plana. Y eso lo que nos permite es jugar con la mineralización del agua a nuestro gusto. Por lo general, lo importante es llegar al requerimiento de las 50 ppm de calcio que les hablaba al principio del video. Eso es súper importante. Y después, por lo general, vamos a estar jugando con adiciones de sulfato de calcio o cloruro de calcio. El cloruro de calcio es el que más se usa en general, porque el sulfato nos va a generar una sensación más de sequedad en la cerveza y va a enfatizar el amargor del lúpulo. El cloruro nos va a dar una sensación más de redondez y va a resaltar sabores siempre y cuando esté en bajas cantidades. Pero bueno, si estamos hablando de subir el calcio a 50 partes por millón, partimos de un agua bastante plana. Lo que vamos a lograr es un agua de muy baja mineralización para hacer cerveza. Ese es el agua que yo recomiendo. Para mí de ahí salen las mejores cervezas. Bueno, como verán, la química del agua y el pH cumple un papel primordial a la hora de lograr una cerveza de calidad. Es importante, para resumir, que nosotros durante todo el proceso tengamos un estricto control del pH. En ningún momento se debería ir arriba de 5,6. En el momento donde más alto está el pH es al final del lavado, por lo general, con lo cual está muy bueno hacer una medición del pH de lo que se llama el last run. ¿Qué es el last run? El last run es el último mosto que sale del loater o del macerador, si es que estamos usando un macerador para filtrar, sale del macerador hacia el hervidor ya una vez que estamos terminando el proceso de lavado de granos. Ahí es donde el pH suele estar más alto en todo el proceso. Entonces, lo que generalmente vamos a hacer es agregar un ácido en el empaste si es necesario. A veces en cervezas stouts o porters no es necesario, pero en cervezas doradas generalmente es necesario agregar un ácido en el empaste. Luego vamos a tener el control de la alcalinidad del agua que vamos a usar para el lavado. Si el agua tiene una alcalinidad nula o levemente negativa, no nos va a aumentar el pH a lo largo del lavado. Y si esto es así, vamos a obtener un pH óptimo para el inicio del hervor. El pH óptimo para el inicio del hervor es alrededor de 5,3. Durante el hervor va a bajar 0,1 o un poquito más quizás el pH y va a quedar alrededor de 5,2. El pH 5,2 es el pH ideal para terminar el hervor. Y ese es el pH que les recomiendo que traten de lograr a través de este proceso que vimos a lo largo de todo el video. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.